Habría manera, dice José Asensio, que le decía a Mulet que ya está dormidito, pobre, trae un jet lag. ¿Habría manera de que en México, desde las universidades y el contacto con los campesinos, hagan entrar en razón a los políticos en México? No. No, porque los políticos en México desprecian la ciencia. Y cuando pones al frente de la ciencia a alguien que también desprecia la ciencia, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Te repito, la comunidad académica, la comunidad científica, los alumnos de ciencia, los periodistas y divulgadores científicos mexicanos, intentamos, utilizando vías democráticas, utilizando vías legítimas, utilizando el legítimo derecho de petición que consagra la Constitución, pedirle a López Obrador que no nombrara a María Elena Álvarez Builla Roses como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, no. Temíamos que pasaran cosas que ya pasaron y ni nos imaginamos que pasaran cosas mucho más aterradoras que han seguido pasando. O sea, mucho peor de lo que yo jamás me imaginé que fuera Álvarez Bulla al frente de la ciencia mexicana. Y se hizo una petición con 2,000 firmas que todavía no ha visto López Obrador por culpa de Pedro Miguel, entre otros. Porque se bloqueó la llegada de esa petición que quizás podía en su momento haber alterado un poco la decisión de López Obrador. No estoy muy seguro porque ella ha sido incondicional del observador desde antes y el observador lo que más valora no es tu capacidad como gestor, no es tu honestidad, no es tu capacidad científica, profesional, tu calidad humana, sino tu incondicionalidad hacia él. Es lo único que realmente valora el observador. Así que no creo que sea necesario no creo que sea posible hacerlo entrar en razón, y tampoco yo he hecho divulgación sobre transgénicos en México, hay gente que la ha hecho, hay gente que ha pagado con el trabajo o con la persecución el hacerlo, y son casos como el doctor Bolívar Zapata, perseguido también por Elena Álvarez Bulla, la doctora Xoconostle, perseguida por Elena Álvarez Bulla, y Flores, Javier Flores, el divulgador científico, que acabó saliendo de la jornada por la persecución de Elena Álvarez Bulla. Y estamos jugando pero por todas las fichas. Si yo estuviera en México, probablemente no podría escribir en un periódico. Fíjate más.